que hoy es un día muy importante, no estar solo nosotras, sino sentirnos acompañados también por los varones que están en la sala. Tenemos que decir que para la educación inicial y primaria, este es un día de celebración porque, bueno, la feminización de la matrícula del magisterio es un tema, ¿verdad?, de siempre, pero además porque es el lugar, la escuela, donde también se forma la ciudadanía, de varones y de mujeres que construirán el mundo que todos soñamos, que todos aspiramos y que a veces es viable y en otras oportunidades tenemos algunos desfasajes en esos pensamientos. De la homenajeada hoy de la maestra Luisa Luisi, tenemos que decir que rescatamos algunos elementos pedagógicos. Por ejemplo, ella dice que la síntesis de su obra, así como María Emilia, ella siempre encantadora con sus anécdotas, decía, ¿no?, que el feminismo está en la enseñanza. También dice que en su síntesis dice que la escuela no debe enseñar, la escuela debe educar. Temas que hoy son tan debatidos, ¿verdad? Desde la didáctica, desde la práctica, siempre estamos entre la enseñanza, el enseñar y el educar. También dice, y acá miro al presidente y a la consejera y por allá están también las consejeras ambas del Centro de Formación en Educación, que ella dice que los maestros tienen que ser educados para educar. ¿Por qué? Porque dedicó gran parte de su trayectoria, de su análisis crítico y reflexión a la formación de los maestros. Como bien lo dijo María Emilia, trabajó en práctica en distintos niveles, pero reflexionó. Fue una mujer emprendedora en cuanto a que no aceptaba los estereotipos o repetir las situaciones como estaban dadas, sino que analizaba críticamente la situación y encontraba que los maestros no tenían una formación adecuada para llevar adelante la tarea que en esa instancia la historia del país requería, la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque decía que la práctica estaba centrada hoy diríamos en un como sí. Cuando ese estudiante es practicante, siempre está con alguien que es el responsable, en el caso de los maestros, ¿no?, responsable de esa práctica. Que habría que vivir instancias de pasantías para que solos se hagan cargo, ella decía 6 meses incluso, de un grupo para vivenciar realmente lo que implica ser responsable de un grupo y no ser un ayudante o un colaborador de ese ascriptor al practicante. Nos parece interesante también que de algún modo ella generó reflexión en torno a distintas dimensiones que hoy analizamos cuando hablamos de las prácticas educativas. Le preocupó mucho la adecuación de las estructuras edilicias, porque decían que la estructura edilicia de algún modo condiciona, habilita o no determinadas estrategias y modalidades pedagógicas dentro del aula. Pero no solo analizaba el aula, analizaba el centro todo, preocupándose por la estética, por el ambiente, porque quería que hubieran elementos de la naturaleza, porque así se aprendía también, no solo lo que los textos decían. También se ocupó de la estética, tanto en la naturaleza como en las distintas manifestaciones culturales. Ella pretendía que en las aulas y en los centros educativos hubiera imágenes, láminas, pero seleccionadas por la estética y también por el contenido que contribuían luego a trabajar. Y destacaba mucho que el ayornamiento de las aulas contara con elementos de la naturaleza. Elementos naturales eran importantes. Defendía y defendió en varios debates los paseos al aire libre. ¿Por qué? Porque, bueno, era una época en que el higienismo predominaba dentro de la visión de la salud en la educación. Pero además porque decía que los paseos al aire libre permitían a muchos niños tomar contactos con realidades, porque también había cierto hacinamiento de algunos, sobre todo de los estudiantes, los alumnos de la escuela pública, ¿verdad?, que vivían en lugares reducidos y con hacinamiento. Entonces, que la escuela saliera del aula y llevara a los niños al aire libre, para ella era muy importante. Trabajó mucho la música, el canto, la gimnasia y el dibujo como expresiones de manifestaciones culturales, pero sobre todo de aquellas habilidades que hoy llamamos tanto las habilidades socioemocionales. Entonces vemos cómo
más de un siglo que ha transcurrido, ya con otras denominaciones, desde otra perspectiva, hay muchas semillas que están germinando y que pretendemos nosotros que en nuestro plan de acción y en nuestra transformación curricular puedan quedar impresas, ¿verdad? Impresas en el sentido de implementación. También procuraba que los grupos no fueran numerosos. ¿Para qué? Para que pudiera haber una confraternización entre esos estudiantes, para que pudieran generar convivencia, no solo desde lo que se enseña, sino también desde la convivencia cotidiana. Porque ella, de algún modo, decía que la educación para el arte y para este tipo de manifestaciones culturales tienen que tener un fin, y un fin cultural, no un fin pragmático. No es que vivan la música, el canto, la educación física para determinado desarrollo de un contenido conceptual, sino que sobre todo que sea ¿para qué? Para disfrutarlo, para vivenciar la propia corporeidad, que hoy denominamos como corporeidad. Ella lo definía con otros términos, ¿no? Pero además, en definitiva, veía a la escuela como un escenario que aplica las nociones de igualdad, de libertad, de democracia. Y en varias instancias ella en sus distintos ensayos habla de la escuela libre, la escuela con autonomía, tanto del equipo como de los alumnos, ¿verdad? Como mujer, desde nosotros vemos, y ella dijo, tal como lo dijo María Emilia y yo lo repito, que su obra feminista está en la enseñanza. ¿Por qué? Porque en la obra de ella, Independencia Económica de la Mujer, de 1916, allí presentó su visión de lo que significaba ser mujer. Y pretendía, como necesidad, de dar a todas las jóvenes un instrumento de trabajo. Por eso asociaba la educación con esa posibilidad de autonomía económica. Y tal como lo manifestaba María Emilia, era una sociedad donde los varones eran los que trabajaban y proveían, donde la mujer cumplía con las tareas del hogar, y ella decía que era un deber y un derecho, diríamos hoy, de las mujeres, procurarse el propio sustento, no estar atada al varón, y hablando mucho del matrimonio, ¿verdad? Porque en ese momento el matrimonio era uno de los objetivos, la solución, porque tenía quien llevar adelante toda la economía del hogar y de la propia mujer. Entonces, decía que la mujer no es igual al hombre, sino que es equivalente. Fíjense qué interesante, porque esto llevado a la actualidad sería el término de equidad que tanto estamos trabajando. Equidad e igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cuánto rescate uno tiene cuando lee en el libro de ella, que hace las proposiciones de todo esto? Invito a leerlo porque realmente es interesante. Y ella por acá, en la página 115, o antes, ¿no? Termina en la 105, haciendo un conjunto de proposiciones para mejorar la situación de la mujer. Y dice, toda mujer está en el deber para consigo misma, para con los hijos que un día pueda tener y para con la sociedad, de elegir una profesión u oficio en su edad adolescente y de perfeccionarse en él hasta hacerse económicamente independiente. Deberá establecerse una escuela profesional para mujeres anexa a cada escuela primaria superior. Todas las carreras liberales deberán ser abiertas legalmente a la mujer al mismo título que el hombre. Debe existir la misma libertad en la elección de carrera para la mujer que para el hombre. Principios vigentes y por los cuales todavía seguimos luchando, porque si bien ha habido muchos logros, hay mucho todavía por transitar. Entonces, en este momento, déjenme ubicar, porque María Emilia también me sacó algún libreto, que lo fui sustituyendo, por supuesto, que es un placer que esté con nosotros. Quiero agradecer este espacio, este desafío, que cuando el presidente del CODICEN hace pocos días me llamó y me lo dijo, yo dije, ¿por qué me ha resultado tan interesante? Los que me conocen saben que he trabajado educación para la salud y sexualidad a lo largo de más de 40 años. Tengo 70 y creo que desde que inicié mi acción profesional, estos temas han estado en mí. Y descubrí que ella también trabajó la prevención del alcoholismo, criticando incluso el modelo que se seguía. Trabajó las medidas
para procurar disminuir la tuberculosis, enfermedad que en ese momento era, ¿no?, una de las principales causas de muerte. Trabajó todos aquellos temas vinculados al cuidado de sí, al cuidado de uno mismo, pero también desde la preservación de la salud, que se llamaba en ese momento, veía una escuela que ella decía que tenía que desarrollar la enseñanza higiénica, nada más ni nada menos que la escuela saludable que hoy estamos tratando de fortalecer. Analizó los edificios, analizó la organización de la institución, analizó los planes, las normas, los horarios. Entonces todo esto hace que yo diga que agradezco este momento porque no hubiese tomado contacto probablemente. Por mi historia profesional yo he trabajado mucho más a la hermana, a la médica, ¿verdad? Que además fue pionera en la educación sexual en el país. Pero este contacto a uno le hace ver cómo hay temas que han sido permanente desvelo de educadores, de la sociedad, de las políticas educativas y que aún se mantienen muchos de ellos. ¿Por qué? Porque hemos ido mejorando también la calidad de vida, entonces tenemos otros desafíos. No quiero cerrar esta breve intervención sin decir que hoy también se festejan 130 años o se celebran 130 años del nacimiento de nuestra Juana, de Juana de Ibarburú, de Juana de América. Muchas gracias. Creo que no corresponde desarrollar nada de la biografía de Juana porque además todo la hemos vivenciado, ¿verdad? Porque así como Luisa Luisi también fue poeta o poetisa, Juana, bueno, es la insignia nuestra a nivel de América, y cuando pensamos que en universidades como en Harvard están todas sus obras, uno realmente siente la admiración, siente que esta sociedad uruguaya ha sido capaz de gestar varones y mujeres tan potentes, tan importantes, y que además nos brindan al día de hoy felicidad. Felicidad de estar todos juntos, de poder celebrar y reconocernos todos y agradecer las oportunidades que la educación, desde nuestros maestros, desde la educación inicial, nos han ido permitiendo y potenciando. Así que un gracias, un aplauso para todos. Creo que ha sido muy oportuno los promotores de este encuentro porque realmente ha sido gratificante. Gracias y feliz día.